Yo quiero que usted le dé un aplauso más fuerte al autor de esto. Bien grande. Él merece toda la honra. Y él merece toda la gloria. Pero muy agradecida porque encontrar pastores que creen en lo que Dios nos ha entregado no fue fácil para mí cuando Dios comenzó a levantar el ministerio. Usted ahora todo lo ve color de rosa y las generaciones nuevas tienen que saber el precio que se pagó en esta nación para poder que la mujer hoy tuviera reconocimiento, y a mí me tocó pagar mucho de esos precios y abrir camino, y por eso hoy en día me encanta poder afirmar a la mujer a mantener esa dignidad que Dios nos ha dado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada mujer que Dios está usando debe mantener el fundamento en la palabra, el respeto y la honra al hombre, y poder enseñar las verdades con la gracia y con el favor de Dios. ¿Me entienden? No irnos al otro extremo. Pero he sido muy bendecida, realmente no esperaba tanto. Sus corazones han estado abiertos. Vuelvo a repetir algo que dije a las mujeres. Mujeres en miles de reuniones que estoy, veo chillar todo el tiempo. Pero gracias, varones, porque verlos llorar a ustedes ha sido mi mejor recompensa. Cuando un hombre llora, vale la pena. Eso quiere decir, vamos bien, Señor, la sacaste del estadio. Y eso ha sido mucho de lo que he visto viernes, aún el sábado, que eran reuniones de mujeres, y allá atrás habían 2 o 3 hombres, y mientras las mujeres lloraban aquí, yo veía a los hombres secarse las lágrimas. Yo no miraba a las mujeres, yo miraba a esos 3 hombres que estaban atrás. Gracias a Dios. Así es que ha sido un placer, una bendición. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y este tema de familia, pues ha sido un deleite compartirlo. Llevo 53 años de vida matrimonial, un matrimonio que Dios nos ha regalado a mi esposo y a mí, hermoso, hermoso. Amo a mi esposo, después de Dios, él es mi gran tesoro, y es al hombre que le debo realmente lo que soy también, porque fue el primer hombre en creer en lo que Dios me había entregado. Jamás lo he obstaculizado, siempre me ha impulsado, me ha afirmado, me ha reafirmado, me ha protegido, y solo le defino esto: yo soy la más costosa ofrenda que mi esposo le puede dar al Señor. 2, 3 días fuera, 8 días fuera, significa mucho para ese gran hombre de Dios. Así es que poder compartir de familia ha sido compartir mucho de las experiencias que el Señor nos ha regalado a lo largo de estos 53 años. Dios nos dio 3 hijos, nos agregó otros 3 porque todos 3 se casaron, y nos ha dado 6 nietos maravillosos. Ya el mayor de nuestros nietos hace 3 meses se casó el 13 de julio, mi esposo y yo cumplimos el 13 de agosto, así es que cuando regresaron de su luna de miel, nosotros celebramos nuestro 53 aniversario con ellos, cenando juntos, y yo les digo, bueno, les faltan 52 años, 11 meses para igualar, ¿cierto? Pero todo eso es debido a un Dios. Hemos aprendido que si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Cierro mi tiempo con ustedes con el primer mensaje que prediqué esta mañana, y lo he titulado ¿Qué verán tus generaciones? Tus generaciones tienen que ver o hablar de 2 monumentos que podemos construir a lo largo de nuestra vida. Esos monumentos quedarán de testimonio para nuestras generaciones. Y como padres, como abuelos, como líderes que trabajamos con niños, con jóvenes, como maestros de colegios, de universidades, como jefes en una empresa, siempre vamos a tener generaciones. ¿Qué verán esas generaciones? Lo importante es pasar por esta tierra los años que Dios nos permita vivir, dejando una huella.
¿Qué es una huella? Es la marca que tú y yo dejamos cuando pasamos nuestro tiempo de vida por esta tierra. Es eso que nuestras generaciones van a seguir, o buenas huellas o malas huellas. Yo tengo dos coberturas. Tengo mi cobertura nacional, que es mi iglesia a la cual he pertenecido por 41 años. Allí me enseñaron y me edificaron en el fundamento de la palabra. Mis pastores fueron mi reto, me enseñaron la sana doctrina, y a esa iglesia le debo mucho. Hoy pastoreo una iglesia que es hija de esa iglesia, pero el ministerio comenzó a crecer mucho internacionalmente, así es que, hablando con mis pastores, yo necesitaba una cobertura fuera del país, y tengo dos coberturas, la nacional y la internacional. Comencé a predicar por invitación que ellos hicieron, y ellos son americanos, pero con un corazón muy latino. Y desde que fui a predicar a su iglesia en Dallas, realmente comencé a sentir en mi corazón que Dios tenía algo. Y cada año fui invitada ya no solamente a compartir con las mujeres, sino ellos realizan a través de su red un evento que se llama Dimensiones Proféticas, enfocado a pastores y líderes, y yo comencé a predicar en esas dimensiones. 4 años después los había estudiado, analizado, Dios había formado una relación muy linda, y el Señor confirmó que debíamos tomar, mi esposo y yo, esa cobertura internacional, y ha sido una bendición tremenda. ¿Qué fue lo primero que observé? Su familia, porque lo que te cubre te va a pasar. No sé si lo entiendo. Este techo nos va a guardar de muchas cosas. La cobertura que tú tomes, eso es un ADN igual que los hijos. De dónde vienen, tú vas a recibir la iniquidad o vas a recibir la bendición. Y algo que me tocó mucho fue su vida de familia. Es un matrimonio hermoso. Nosotros le llevamos 2 años más de casados, ellos tienen 51 años. Sus hijos aman y sirven al Señor, y son un ejemplo. Ellos fueron misioneros en Costa Rica mucho tiempo, por eso empezó un corazón muy latino. Hablan perfectamente el español, entonces la comunicación es muy buena. Escuché un testimonio del pastor Ralph cuando eran misioneros en Costa Rica, y él compartió, su hijo mayor tendría unos 8 años, 10 años, y tenían que ir a un pueblito para hacer misiones. Estaban en la parte de Costa Rica del Pacífico. El Pacífico, yo soy del Pacífico, yo nací en una isla, crecí en una isla. El Pacífico tiene 6 horas de agua alta, de marea alta, y 6 horas de marea seca. Así es que si vas a ciertos lugares tienes que escoger el tiempo donde la marea te favorezca para llegar allá. Y ellos tenían que viajar muy temprano, madrugaron. El guía iba delante de ellos, tuvieron que atravesar una parte del bosque para encontrar su canoa que los llevaría a ese lugar. El guía los afanó, eran como las 5:30 de la mañana, y pastor, vamos rápido porque la marea se nos baja. Comenzó a llover, y mientras ellos iban rápido, delante el guía, detrás el pastor, y detrás su hijo Steven, que tendría entre los 9, 8, 9, 10 años. Y dice el pastor Ralph que iba tan rápido, y de pronto empezó a sentir que Steven estaba como agitado, y él para un momento para mirar a su hijo y le dice: hijo, voy muy rápido. Y esa fue la figura que él vio. Y el niño dijo: no, papá, vas bien, es que estoy tratando de pisar en tus huellas para no hundirme.
tus hijos van a pisar tus huellas. O se hunden o se mantienen firmes. Y por eso una huella es lo que nosotros dejamos, donde nuestros hijos pisarán o firmemente o se erosionarán. Necesitamos dejarles no tanto una herencia, aunque el diccionario te define herencia y legado casi de la misma manera, para mí tiene otra connotación. Una herencia son los bienes materiales que podemos trabajar durante toda nuestra vida y dejárselos a ellos. Y está bien, la Biblia dice que hay que dejar heredada a los hijos. Les puedes dejar una casa, un edificio, les puedes dejar mucho dinero. Pero lo importante es dejarles un legado. ¿Cómo manejar el dinero que tanto te costó para que no lo tiren a la basura? Legado es diferente para mí. Legado realmente son los valores, son los principios, los valores morales, de respeto, de honra, de lealtad, de integridad, de una vida correcta. Son las verdades, son el fundamento con que marcamos la generación que sigue. Crecí con una madre cabeza de hogar porque papá partió a la eternidad cuando yo tenía 4 años, la última de 6 hijos. Mamá quedó viuda a los 34 años. Le tocó muy duro, la mujer no tenía las oportunidades que hoy tiene. Gracias a Dios tenía una buena herencia de mi abuela, que era la habilidad de hacer negocios. Pero mamá siempre se determinó y siempre decía esto: yo no les puedo dejar casa, yo no les puedo dejar dinero, pero quiero dejarles su carrera. La mejor herencia que yo les puedo dejar es su carrera. Y insistió que teníamos que estudiar. Yo crecí desde pequeña oyendo decírselo a mis hermanos mayores: la mejor herencia, la única herencia que les puedo dejar es una carrera para que se defiendan en la vida. Y ya tenía la esperanza que los 3 varones mayores estudiaran la carrera para que luego trabajaran conmigo la última. Ninguno trabajó la carrera. De hecho, no la seguí, me casé. Pero más tarde, cuando yo conocí al Señor, entendí que mamá no sabía lo que es. La mejor herencia, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos, ni siquiera son casas, carros, plata. Es una fe verdadera, estable y firme en Jesucristo. Amén. Estamos hablando de valores. Cuando hablamos de legado, es dejarte tú en tus generaciones, es dejar en el corazón de tus generaciones las tradiciones, los principios, cosas que hemos perdido. A mí me da tristeza porque en la iglesia ya no se celebra Navidad. No, eso no. El día de Navidad yo estoy diciendo esto y no sé si eso pasa aquí, pero perdón. Pero yo pasaba en iglesias donde el 24 hasta las 12 de la noche estamos en la iglesia y el 31 pasamos del año nuevo, viejo al nuevo. Pero yo pienso que esos son momentos para estar en la mesa compartiendo. Me gusta hacer mucha tradición en mi casa. Me encanta, siempre hice tradición y tenemos tradición y disfrutamos, y nuestras generaciones las tienen tan marcadas que las tienen repetidas, y cuando vamos a estar con ellos en las casas yo puedo ver el reflejo de eso. Cosas sencillas que como padres, como madres podemos dejar en nuestras generaciones. Y legado también para mí es dejar la forma de ver la vida en nuestros hijos, de ver el mundo no bajo la perspectiva del mundo, sino bajo la perspectiva de Dios. Y eso es un regalo. Capítulo 4 y capítulo 7 del libro de Josué nos van a hablar de 2 monumentos. Son los 2 puntos de mi mensaje. Capítulo 4 y capítulo 7 del libro de Josué. Vamos a encontrar la orden de Dios a Josué después de que el pueblo había ya llegado, después de 40 años, habían llegado a la tierra prometida. Ya iban a pasar el Jordán. Moisés ya había muerto. Ahora hubo una transición de liderazgo
y estaba al frente Josué. A Josué le tocaba pasar el Jordán, a Josué le tocaba conquistar la tierra prometida y repartirla entre las diferentes tribus. Y estando en la orilla del Jordán para pasar al otro lado, las aguas del Jordán estaban altas. Y Dios habla a Josué y le da una instrucción, capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Propósito de ese monumento: para que esto sea una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán. Si tiene la Biblia abierta, léalo fuerte conmigo y ayúdeme. Diga: y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Voy a hablarte de dos monumentos. Son los dos puntos de mi mensaje. Primer monumento, el monumento de Gilgal. Dos monumentos que tú y yo edificamos a lo largo de nuestra vida, que nuestras generaciones verán. Al final del mensaje, tú mirarás dentro de tu corazón qué clase de monumento has levantado. Pero si no has levantado un buen monumento, se vale derribarlo y empezar de nuevo. Dios es Dios de oportunidades. Gracias al Señor. Y estos dos puntos, como dije, son monumento de Gilgal, el primero, el que acabamos de leer. Dios le da instrucciones: 12 piedras, tomadas por 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Cuál era el propósito? No eran piedras de mármol como las de Miguel Ángel, talladas, hermosísimas. No, eran 12 piedras que tenían que tomar del río para levantarlas en Gilgal, la otra orilla. Un monumento que tenía varios propósitos. Y el primer propósito era que fuera un monumento conmemorativo de los actos poderosos y sobrenaturales de Dios. Dios dijo: Josué, quiero un monumento. Recuerden que esta era la segunda generación. Recuerden que la primera generación que salió de Egipto no quiso entrar a la tierra, se rebelaron contra Dios, añoraban a cada momento volver a Egipto, a comer cebolla, a comer ajos, a comer pescado. Y quiero hubiera sido otra cosa. Una generación que renegó de Dios. Una generación que dijo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Una generación que dijo: mejor nos hubieran enterrado en el desierto. Ojalá muramos, y allí murieron. Esa era la segunda generación. Una generación que no conocía muchas cosas. Recuerde, la ley fue dada por Moisés por segunda vez. Por eso Deuteronomio, él les recuerda a esta segunda generación lo que su primera generación no entendió. Y este monumento era para recordarle a esta generación todo lo que Dios había hecho,
cómo nos sacó con mano fuerte las plagas de Egipto, cómo abrió el mar, cómo pasaron en seco, cómo el ejército del faraón fue destruido, cómo comenzaron a caminar, ya se les acabó el alimento, desierto, y el maná llegó, y el agua de la roca brotó, y la nube que iba acompañándolos en el día, el aire acondicionado en medio del calor del día, la sombra con que los cobijaba en el calor del desierto, y que esa nube estuvo arriba, estuvo alrededor, estuvo delante, estuvo detrás protegiéndoles. ¡Wow! El testimonio de la columna de fuego de noche, cuando tenían que caminar en la noche y avanzar, y ahí estaba el fuego y el frío del desierto en la noche, que es espantoso, y tenían calentador. Las batallas que Dios peleó por ellos, enfrentó a sus enemigos, los vestidos que nunca se les envejecieron, los pies que nunca se les hincharon, los calzados que nunca se dañaron. Milagros tras milagros. Y Dios quiere que levantemos esas piedras en nuestras casas. No le estoy hablando de piedras físicas que usted va a traer, le estoy hablando de las piedras del testimonio. Que cada vez que usted se siente a la mesa, sea usted como sacerdote, varón, y si es usted mujer como cabeza de familia, no empiece a comer hasta no hacer una oración sencilla, corta, no kilométrica, para que se le enfríe la comida. Pero usted diga: gracias, Señor, porque nunca ha faltado el pan. Gracias, Señor, porque nos has dado el trabajo y podemos tener el sustento de cada día. Comemos esto con acción de gracias. Que sus hijos puedan oírle decir: hijo, este techo no los dio el Señor. Hijo, tú puedes hacer esto y lo otro porque Dios me ha dado un trabajo. Hijo, tu cartón de profesional, fue Dios quien suplió, fue Dios quien dio, fue Dios quien no faltó. Hijo, Dios sanó mi vida. Hijo, recuérdele a sus hijos las grandes obras que Dios ha hecho. Por lo menos 3 recuerdan las grandes obras que Dios ha hecho con tu vida. Yo de usted le doy un aplauso al Señor. Un movimiento conmemorativo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en los momentos más difíciles, económicos, que tus hijos recuerden, no las quejas tuyas. Y a esto no sirve por estar en estos caminos. No, que cuando haya una crisis económica, ustedes puedan dar testimonio a sus hijos de que Dios jamás faltará. Hijo, mañana, así sea el último minuto, Dios vendrá con su respuesta. Y sus hijos sabrán que es así. Amén. Que Dios nunca faltará, porque Dios nunca falta. Un monumento conmemorativo. Pero también ese monumento tenía otro propósito, que provocaría en los hijos una pregunta. Y eso dice Josué: para que el día de mañana nuestros hijos pregunten qué significan estas piedras. Y usted tendría la oportunidad de compartir la fe con sus hijos. El Salmo 78 es un salmo generacional, me encanta. Los 8 primeros versículos tienen que ver precisamente con una transmisión oral de lo que es la fe. Salmo 78, los primeros versículos dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos, mire, me gusta, oído y entendido. Hay cosas que usted puede oír y no entiende, pero aquí dice oído y entendido. Y me encanta que nuestros padres nos las contaron,
no las encubriremos a sus hijos. Contaremos, diga, yo contaré a la generación venidera, dígalo fuerte, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que ha hecho. Diga, todos los días en mi casa se hablará de lo que Dios ha hecho. Diga, Dios será el personaje preferido. Dios nunca dejará de ser nombrado en nuestras casas. Amén. La nieta más pequeña que tengo en este momento ya tiene 9 años, pero desde chiquita es hermosa. Usted dirá, todos los abuelos dicen que sus nietos son hermosos. Espérate que seas abuelo. Y cuando yo veo a Dani le digo, oh Dani, tú eres hermosa, ¿por qué eres tan bonita? Y ella dice, porque Dios me hizo así. ¿Por qué eres tan inteligente, Juan José? Y él dice, porque Dios me dio de su sabiduría. Jamás dicen que porque la heredaron de sus padres o de su abuelo. Que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a nuestros hijos, les contaremos las alabanzas. Versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob, Él puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. Este es un término legal, notifícale a tus hijos. Voltéese a alguien y diga, tienes que notificarle a tu descendencia, a tus familiares, lo que Dios ha hecho. Dígaselo así. Versículo 6, para propósito, ¿para qué esa transmisión oral? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no lleguen a ser como la generación anterior, rebelde y obstinada. Y eso es lo que Dios estaba diciendo. Josué, levántame el monumento de Gilgal. Este Salmo 78 es hermosísimo. Cuando tú vas a Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 en adelante, encuentras lo que se llama el gran Shema judío. Es el gran mandamiento y es hermosísimo. Y entonces quiero que lo lea conmigo, Deuteronomio 6:4, y dígalo fuerte: oye Israel, Jehová nuestro Dios, dígalo, Jehová uno es. Y dígalo más fuerte: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahora diga, y estas palabras, y si tiene su Biblia, levántela, diga, y estas palabras, levante bien en alto su Biblia, que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Ok, vaya ahí un momentito. Estas palabras, yo sé que muchos me van a levantar su iPhone o su celular, y sí, se vale, ahí está. Pero me encanta el libro, que nuestros hijos vean el libro. ¿Estarán dónde? En mi corazón. Okay. Y luego dice, y la repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al andar en el camino, y las pondrás en las paredes de tu casa, en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa. Y yo veo que nosotros funcionamos al revés. Yo he llegado a casas donde he entrado al baño y aún al frente de la taza está una escritura, y eso está bien. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué se ríen? Lo que quiero decir, esas palabras que yo dije que se levantaran, tienen que estar primero en tu corazón para podérselas hablar a tus hijos. No hables lo que no vives, porque van a aborrecer la fe cristiana. Tiene que haber coherencia.
Tus hijos nunca harán lo que tú les digas, harán lo que te vean hacer a ti. Amén. Por eso hablé de huella. Cuando nació nuestro primer nieto, tuvimos 3 hijos y fue una bendición criarlos. Yo dediqué todo mi tiempo a criar mis hijos. Pero uno aprende a ser papá con los hijos. Ellos pagan el precio. Por eso nos convertimos en maravillosos abuelos. Y hay cosas que hacemos con los nietos que nunca las hicimos con los hijos. ¿Cierto? Y a veces mis hijos me dicen, ay mami, tú nunca hiciste eso. Le digo, es que eran hijos. Pero cuando nació el primero de nuestra tercera generación, Dios nos concientizó más que nunca de marcar bien nuestras generaciones. Porque cuando nacieron nuestros hijos no conocíamos al Señor. 10 años después de casados comencé yo a conocer al Señor, después mi esposo. Pero a medida que uno avanza, conoce esta verdad de una manera increíble. Y la transformación viene continua. Y nos determinamos a vivir esa clase de vida de integridad, que fuera coherente nuestra fe cristiana, nuestra predicación con nuestra vida. Y pedimos ayuda al Señor. Y nunca olvido una mañana mi hija vivía en un apartamento muy cerca de nosotros. Y mi hija me llama y me dice, mami, no alcanzo a llevar a los niños al colegio. ¿Será que tú me los puedes llevar? Y eso para mí era un deleite, claro. Y para mis nietos, mejor que con sus papás y mamás. Y digo, ya lo recojo. Yo pasé y vine y los niños se subieron felices. Y entonces salimos, ya íbamos retrasados y salí de nuestra casa, hay que coger así. Luego entré para coger la avenida principal que me llevaba hacia el colegio. Y allá hay un semáforo que yo no caí en cuenta que dura una eternidad. Íbamos sobre tiempo. Y usted sabe qué hacemos cuando estamos afanados sobre el timón. Y yo tengo la opción de MacGyver, soluciones instantáneas. Yo pensé, este semáforo va a demorar mucho y no dura nada. Y a mi mano derecha hay una venta de carros con un andén bien grande. Y yo pensé, me voy a dar reversa. Me subo sobre el andén de la venta de carros y quedo ya en línea directa. Y no tengo que esperar este semáforo. Y cuando hice reversa y subí el andén, mi nieto Jonathan, que tendría unos 7 añitos, él me voltea a mirar y me dice, ¿es correcto eso, tita? Y yo dije, sí, porque voy por el andén. Y seguí. Los dejé. Volví a casa. Y todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, un eco dentro de mi cabeza y acá repitió sin parar, ¿es correcto eso, tita? Y después de almuerzo yo tuve que ir al Señor y decir, no, no fue correcto. Perdóname, Señor. Llamé a mi hija y dije, déjame recogerlos. Y cuando ellos nos veían que los abuelos íbamos a recogerlos, para ellos era felices porque los llevábamos a su restaurante preferido, McDonald's. Y cuando recogí mis nietos, se subieron felices. Y yo dije, antes de seguir, tenemos que hacer algo. Y yo quiero pedirles perdón, porque esta mañana lo que yo hice no fue correcto. Y yo quiero pedirles perdón.
Y los dos se miraron y luego me miraron y dijeron: nosotros sabíamos que no era correcto, pero te perdonamos. Coherencia. El monumento de Gilgal, para que sus generaciones sepan lo que hice, para que sus generaciones aprendan a conocerme, para que sus generaciones me teman. Nosotros colgamos los letreros bíblicos por toda la casa, pero no vivimos eso. No los cuelgue si no lo vive. Y ese era el propósito del monumento de Gilgal. Segundo monumento lo encontramos en el capítulo 7 del libro de Josué. Pero antes de mirar este monumento, permítame decirle que en el capítulo 6, versículos 18 y 19, Dios había dado una orden a Josué y al pueblo. Ellos estaban en la orilla de Gilgal. Ellos tuvieron que esperar un rato allí. Los hombres tuvieron que ser circuncidados antes de entrar en la batalla para conquistar la primera ciudad, que se llama Jericó. Allí sucedieron muchas cosas hermosas. Allí tuvo Josué la revelación del gran guerrero, donde él le dijo: quítate el calzado de tus pies. Y antes de entrar a Jericó, en el capítulo 6, en ese versículo 18 y 19, Dios le dijo al pueblo: cuando entren a Jericó, el botín de guerra, el oro y la plata y las riquezas que ustedes encuentren, no las tomarán para ustedes. Será la primicia para mí. La manera de redimir las riquezas. Después de Jericó, toda ciudad que conquiste, el botín es de ustedes. Pero ese oro, esa plata, será consagrado a mí. Nadie tomará nada. Esa fue la orden. Ellos tuvieron una victoria asombrosa en Jericó y luego, cuando usted mira, se fueron a la segunda ciudad para tomarla. Era como decir que tomaron a Bogotá, una ciudad tan grande, y luego tenían que tomar una ciudad no de 8 millones de habitantes, para que usted tenga una idea, sino de 2,000 habitantes. Y perdieron la batalla. Y perdieron vidas. Y Josué se tiró en tierra y dijo: Dios, ¿qué pasó? Y Dios le dijo: hay pecado en el pueblo, y por eso han perdido la batalla. Y entonces Josué tuvo que confrontar al pueblo y preguntar: ¿quién ha ido contra lo que Dios ha establecido? Y aparece Acán, un hombre que en medio de la batalla vio un manto babilónico, vio un lingote de oro, vio un lingote de plata, lo tomó para sí, cuando Dios había dicho: nadie toma nada. Y entonces en este capítulo 7 él confiesa su pecado. Él había tomado de las primicias. Y él confiesa, versículo 20, capítulo 7, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, fíjese, avaricia, codicia, y 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi casa, para que lo entienda bien, y el dinero debajo de ello. Y vino el juicio de Dios. Y en el versículo 24 tenemos el monumento del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera,
el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron ¿a dónde? Al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Ahora, el pueblo fue derrotado por un hombre, por el pecado de un hombre. Uno. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y lea conmigo el último versículo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa el valle de la turbación. Acor significa el valle de la maldición. Acor significa el valle de la muerte. Allí fue turbado Israel. Las generaciones de Acán, escuchen, murieron, sus hijos, sus hijas, sin cumplir el propósito para el cual Dios los había traído a este mundo. Dios es claro, Dios habla de las consecuencias del pecado. Cuando usted va a Deuteronomio capítulo 7 versículo 26, dice: cuídate de no traer a tu casa el anatema. La palabra anatema es maldición. Cuídate de no meter a tu casa la maldición, para que no se haga maldición tu casa y para que la maldición no venga sobre los que viven en casa. Cuídate de no introducir todo lo que Dios aborrece. De Acán y de su familia solo quedó un montón de piedras, 2 monumentos, Gilgal y otro monumento, Acor. Se perdió toda una generación. Y hoy Dios quiere advertirnos: ¿qué clase de monumento? ¿Qué verán nuestras generaciones? ¿Qué estamos levantando? Hay tantas piedras de iniquidad que aún hemos heredado de generación en generación. Alcoholismo, abusos sexuales, divorcios y separaciones. Y cuando miras tu línea familiar atrás, tú dices: pero eso pasó con mi tatarabuelo, con mi bisabuelo, con mi abuelo. Siempre vivieron en ruina, vivieron endeudados, nunca tuvieron, siempre les metieron hasta en la cárcel, porque es una línea de iniquidad. Es como un cordón umbilical, y es como una mecha de dinamita que corre debajo de la tierra y de pronto sale en una generación. Hace muchos años atrás me tocó orar por una mujer de nuestra iglesia. Ella tenía una niña hermosa, llegando a los 15 años. Y ella vino un día llorando y me dijo: pastora, necesito hablar contigo. Tengo terror, tengo miedo. ¿Por qué? Porque mi niña está llegando a los 15 años. Ella quiere que le celebren, pero yo no tengo ni ganas de celebrar. ¿Y cuál es la razón? Dijo: es que mi tatarabuela fue madre soltera. Mi bisabuela fue madre soltera a los 14, 15 años. Mi abuela fue madre soltera. Y yo tuve mi niña a la edad de 16 años. Y tengo miedo que mi niña, que amo tanto, vuelva a hacer lo mismo. Ore por mí.
Y entonces le expliqué Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el mismo Isaías 53 habla de iniquidad. Tres cosas que parecen las mismas, pero no son. Todas son pecado, pero la iniquidad es lo que vamos heredando de generación en generación y nos inclina a hacer ciertas cosas que vienen marcando nuestras generaciones. Por esas Él murió en la cruz, por esas Él pagó el precio, por esas Él lo hizo, para que hoy que nosotros venimos a Él podamos ser libres nosotros y podamos cortar esa línea de iniquidad sobre nuestras generaciones. Y cuando le expliqué todo y cuando le mostré todo, le dije, ella no va a tener que pasar por eso. Hicimos una oración cortando toda esa línea de madre soltera, cortando el miedo, el temor, acogiéndonos al sacrificio del Señor que hizo hace más de 2000 años. Y yo recuerdo cuando puse mis manos sobre la niña después y oré, y yo dije, tú nunca más llevarás esto, tú irás al altar y Dios te dará un esposo. ¿Sabe? 7 u 8 años después tuve el privilegio de casarla y de oír esa marcha anunciar nuestras generaciones llevarán la bendición hasta 1000 generaciones. La maldición va hasta la tercera y hasta la cuarta, pero la bendición alcanzará hasta 1000 generaciones y nos marcará ese monumento que tú levantes de Gilgal. Será una bendición para ellos. Quiero terminar mi mensaje con 2 historias. Pónganle mucho cuidado. 2 historias que sucedieron reales. Porque a veces cuando escuchamos este mensaje internamente estamos diciendo, yo no he construido esto, yo no he hecho esto. Y empezamos a recordar las piedras malas. Pero en Dios siempre hay oportunidades de derribar las malas y comenzar a construir las buenas piedras, varón, las buenas piedras, mujer, las buenas piedras, papá, las buenas piedras, mamá, las buenas piedras, abuelo, las buenas piedras, abuela. 2 historias donde vemos la oportunidad que podemos tener de enderezar el camino para que nuestras generaciones puedan ver un buen monumento que dejamos. Y la primera historia tiene que ver con la ciudad de Chicago. Tengo el privilegio de ir cada año a la ciudad de Chicago. Me encanta el centro de Chicago. Y hubo un tiempo en que esta ciudad fue azotada por un capo de la mafia llamado, muy famoso, Al Capone. Él hizo una gran fortuna con el contrabando de alcohol en ese tiempo, con burdeles de prostitución y asesinatos. Controló la ciudad. Nunca fue metido a la cárcel porque tenía un abogado súper inteligente, astuto, bien preparado. Ese abogado conocido con el nombre de Easy Eddie. Y ese hombre era tan astuto que en cada juicio que le lanzaban al Capone, él sabía cómo sacarlo. Y Al Capone nunca pudo en ese tiempo llegar a la cárcel. Con una astucia tremenda. Por supuesto, Al Capone lo llenó de dinero. Easy Eddie
tenía una mansión enorme, propiedades, era riquísimo, era millonario. Y Ziedi tenía un hijo en ese tiempo de aproximadamente 12 años, su único hijo, a quien amaba apasionadamente. Lo llenó de regalos, lo llenó de todo lo que ese hijo quería. Pero un día, en medio de su inteligencia, se detuvo a pensar algo. Cuando empezó a enseñarle a su hijo buenos caminos, y Ziedi dijo una noche, mientras estaba acostado pensando en esto: ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo lo que yo no estoy viviendo? Le estoy hablando de buenas cosas, de buen camino, de hacer lo correcto, lo recto, cuando yo no lo estoy haciendo. Le puedo dejar todos los millones que tengo, pero no le voy a dejar un buen nombre. Mi hijo crecerá avergonzado del nombre de su padre. Y tomó una decisión sabia: hacer un alto en el camino, derribar las piedras de iniquidad que hasta ese momento él había levantado. Llamó a uno de los periodistas más famosos y le dijo: voy a denunciar al Capone y voy a presentar todas las pruebas. Y así fue. Y Al Capone fue llevado a la corte, y Ziedi declaró en contra de Al Capone, y Al Capone fue a la cárcel. Y Ziedi sabía que eso le costaría la vida, y al cabo de un tiempo fue acribillado a balazos conduciendo su auto, y Ziedi fue asesinado. Al Capone en la cárcel, pero desde la cárcel movió todo. Pero Ziedi murió tranquilo, porque a la final, escuche, a la final revaló su vida por amor a ese hijo y logró dejarle un buen nombre. La segunda historia tiene que ver con uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, y fue el teniente coronel y comandante Butch O'Hare. Desde muy joven se destacó por sus grandes habilidades como piloto. El 20 de febrero de 1942, Butch se convirtió en el primer as de la aviación de la Marina. Cuando tuvieron que despegar en medio de la guerra desde un portaaviones para ir a enfrentar un combate aéreo, el portaaviones norteamericanos envió una cuadrilla de aviones de guerra. Butch O'Hare piloteaba uno de esos aviones, pero cuando iban a cierto lugar se da cuenta que no le tanquearon con la gasolina completa para hacer el viaje de ida, de enfrentar y de volver. Y él calculó bien que él no podría llegar y devolverse. Habló desde allí con el portaaviones y su comandante le ordenó regresar. En el regreso, él se da cuenta que una flotilla de aviones de guerra japoneses venían contra el portaaviones, y entonces a él no le quedó otra opción sino enfrentarlo. Un solo avión para tantos que venían. Él los enfrentó y empezó a dispararles y empezó a maniobrar. Cayó el primer avión japonés, el segundo, el tercero. Fue increíble y ya no le quedaban más balas, y entonces hizo maniobras y piruetas a tal forma que la escuadrilla de aviones se devolvió y salvó el portaaviones. Butch O'Hare fue condecorado
con la gran medalla del Congreso de los Estados Unidos por salvar a sus compañeros. Él perdió la vida después, pero su nombre fue recordado. En 1945 se bautizó uno de los buques de la Marina estadounidense con su nombre, S.S. Ojeda. Y posteriormente, a sugerencia del coronel Roberto McCormick de Chicago, el aeropuerto de Chicago, hasta el día de hoy, se le cambió el nombre que tenía. Y ese aeropuerto, hasta el día de hoy, lleva el nombre de O'Hare, en Chicago. Butch O'Hare no nació en Chicago. Bud O'Hare no vivió siempre en Chicago. Pero Butch O'Hare era hijo de un hombre llamado Joseph O'Hare, apodado Easy Eddie. Lo importante no es cómo comienzas, lo importante es cómo tú terminas. Tú tienes que escoger. ¿Qué clase de monumento podemos dejar en nuestras generaciones? ¿Cómo las marcamos? ¿Cómo las encaminamos? ¿Cuál es la herencia que les podemos dar? ¿Sabe? Cuando pienso en Rahab, con una vida de prostitución, a las mujeres les hablé de esto. Vivió una vida de prostitución, pero un día quiso el Dios de Israel. Terminó casada con uno de los espías. Fue la madre de Boaz, y que se casó con Ruth la Moabita. Y tanto Ruth como Rahab formaron parte de la genealogía del Mesías. Lo importante no es cómo tú comienzas, es como tú terminas. Y pueda que no tengas hijos, pero tu vida marcará otras generaciones. Yo sé que no solamente estoy marcando mis hijos, mis nueras, mi yerno, mis nietos. Y si Dios nos da vida, podremos alcanzar a ver los bisnietos. Pero ¿sabes qué? Hay algo que yo sé, que a través de este ministerio Dios me ha permitido hasta el día de hoy marcar muchos hombres y muchas mujeres con la clase de vida que trato de vivir para cada año. No hable con nadie mientras usted está de pie. Solo quiero decirle que Dios hará cosas grandes en los días que vienen. Su vida puede cambiar, su familia puede cambiar. Solo se necesita uno en casa, o para destrucción o para bendición.
ojos cerrados, mire al Señor y pregúntese internamente qué clase de vida es tu vida, qué clase de ejemplo le estoy dando a mis hijos, cómo es mi carácter, cómo manejo las circunstancias difíciles en casa. Hágase otra pregunta: ¿mis hijos me aman o me tienen miedo? ¿Cómo manejamos los conflictos internos de nuestro hogar? Con desesperación, con impaciencia, con gritos, con vulgaridades. ¿Qué clase de iniquidad todavía tenemos en casa? ¿Qué contiene mi computador, mi celular? El anatema lo tengo metido en casa. La pornografía ha entrado en casa. Recuerde, afectará a sus generaciones. Pero hoy, como Joseph Oger, apodado Easy Eddie, podemos hacer un alto y podemos redireccionar. Padre, queremos pedirte perdón en esta noche. Allí internamente, abra sus labios. Y si usted sabe que el monumento que ha construido no ha sido el correcto, pídele perdón.